bilingües y para salir de su pueblo, al municipio, a gestionar aquí en Jalapa, pues necesitaban un maestro o alguien. Sí, exacto. Oye, es la noche, o dime cómo, entonces, siempre, monechito. Entonces, por ejemplo, en el ámbito social que vivimos, es reciente, se puede decir. Sí. Apenas se está teniendo, pero en las comunidades siempre se ha dado. Sí. Igual, los juicios orales. Los juicios orales ahorita es famoso. Sí. Pero realmente en las comunidades siempre están presentes. Pues sí. Pues el derecho consuetudinario siempre lo ha hecho así de manera oral. Nunca es escrito. Sí. Por ejemplo, el Huaycuatita, que todavía se conserva el Consejo de Ancianos. Sí, exactamente. Hay mucho. Y hay respeto y hay un valor cultural allí y nadie lo va a cambiar. Exacto. Sí. Entonces, sí, hay muchas cosas de que hablar. Sí, yo parece cuando me invitaron aquí en el programa, dije, no, pues yo sí, me gusta lo que hago, me gusta transmitir, difundir toda esta parte, porque los paisanos a veces se motivan y dicen, no, pues si él es hablante, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Claro. ¿No? O sea, no hay barreras, ¿no? Claro. Hay mucho que hacer en este mundo. Sí. ¿No? Entonces, que no vuelve como una noche. ¿Quién hace? Como ella, para que les le. Ajá, Juanito, Nahuatl, que en el teatro de Hexena, mira clamando de casito pani, ni Nahuatl. Ajá, papá, que pía, mira, tiene casa que igual a ser tactol. Juaní con él en la mancha, ya ni igual, la chiltehuala, la abuela, mopina, la abuela es que no es como dice, la abuela. De cuánto lo chivo achuele o que achuele pinagua que pero no le queda la hora achuele ya no como pues nada más se huele tata más se huele pero no guante es que no queda con la misquia papá se ume ahí si huele buena mes claro o que todavía no le huele bueno que mananya que vale le bueno me si huele listo ya nega ni no más teto igual que